Muy bien, ¿se acuerdan que les conté el martes pasado que habíamos estado en una jornada de buena salud organizada por MSD, que es un laboratorio de innovación en vacunas, animales y para animales y humanos, y se realizó una conferencia de prensa donde pudimos ver al doctor Edgardo Marcos. Él es doctor en ciencias veterinarias, médico veterinario, es director de maestría en salud animal de la UBA y bueno, queríamos traerlo a nuestro programa y desde ya le agradecemos que nos atienda y le damos la bienvenida, doctor. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Sara, y no, el agradecido soy yo por la invitación, así que a su disposición. Bien, doctor. Bueno, queríamos preguntarle justamente por su labor, por el trabajo suyo de toda la vida, con referencia a las infecciones en las mascotas, o aunque sean mascotas sanas, cómo tenemos que cuidarnos, qué nos aconseja. Usted dio una disertación ese día, después se realizó la conferencia de prensa. ¿Qué nos puede comentar al respecto, por favor? Bueno, todos los animales, desde los domesticados por el ser humano hasta los silvestres, poseen una carga de agentes patógenos que llevan consigo, como nosotros tenemos los nuestros. Sí. Esos agentes patógenos pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, clamidias, riquecias, es bastante amplio el espectro. Y el riesgo siempre está de que esos agentes infecciosos, esos patógenos, capaces de producir enfermedad en otro ser vivo, sea animal o humano, pueda pasar de una especie a otra. Puede pasar de una especie animal a otra especie animal o puede pasar de una especie animal a la especie humana. Cuando eso ocurre, esas infecciones que se transmiten entre humanos y animales y viceversa son denominadas zoonosis, con Z, zoonosis. Sí. Es el conjunto de más de 250 enfermedades que se transmiten desde distintos tipos de animales a otros animales o a la especie humana. Sobre eso fue lo que charlamos esa reunión del tema Una Salud que usted acaba de mencionar. Cuando uno viaja, hay algunos lugares que hay que ponerse una vacuna especial porque justamente si lo llega a picar un animal, morder un animal, puede la persona agarrarse una infección y hasta morir. Sí, hay algunas de estas infecciones que tienen vacunas Sí, y generalmente lo que se conoce como medicina del viajero en la medicina humana, cuando uno va a viajar a determinados países, le tienen que avisar cuáles son las enfermedades prevalentes en esos países, cuáles son los riesgos y cuáles son los mecanismos de prevención. Si existe una vacuna, como por ejemplo la vacuna contra la fiebre amarilla, si uno va a viajar a un país donde hay fiebre amarilla en forma endémica, conviene estar vacunado para prevenir que si a uno lo pica un mosquito con el virus de la fiebre amarilla, uno desarrolla la enfermedad. Para eso están las vacunas de prevención. y en cuanto a las mascotas que nosotros, los Ujú. animalitos domésticos que nosotros tenemos en casa, Bueno, es lo mismo. Generalmente cuando uno tiene un animal en su casa, un animal de compañía, en términos generales y mayoritarios son caninos y felinos, en la medida que uno tenga los recursos económicos suficientes, lo que tiene que hacer es controlarlo, hacerlo controlar periódicamente por un veterinario, una veterinaria, donde se le puede hacer análisis de materia fecal para ver si tiene o no parásitos, sacar análisis de sangre para ver si hay algún tipo de infección, aplicarle todas las vacunas correspondientes, desde la vacuna contra la rabia, la vacuna contra la leptospira, la vacuna contra las enfermedades propias de los animales, que no son zoonosis, o sea, no se pasan al humano, pero el animal la puede sufrir, como el moquillo, por ejemplo, el parvovirus. Bueno, hay una serie de lista de enfermedades prevenibles por vacunación que en las clínicas veterinarias le aconsejan a los tenedores, a los responsables de animales domésticos que se la apliquen. Igualmente hay que tener cuidado con cómo convive uno con ese animal, o sea, evitar compartir utensilios o darse besos o subirlo a la cama, porque a veces esos animales pueden estar circulando en la vía pública, después vienen a su domicilio, suben un sillón, una cama y demás, y pueden traer alguna garrapata, puede traer alguna pulga, o sea, hay distintas formas de convivir bien y sano con estos animales.
y a veces son resistentes a algunos gérmenes, quizás. Sí, sí. Está lo que se conoce como la resistencia a antimicrobianos o la resistencia a los antibióticos. Es un Ajá, tema que viene preocupando mucho y por eso se trabaja en una salud. Cuando uno habla de una salud, es un mecanismo internacional que viene trabajándose desde hace muchos años en conjunto entre la medicina humana, la medicina veterinaria y la salud ambiental. ¿Por qué? Porque hay muchos lugares donde el ser humano se pone o convive o está expuesto a los sí. animales silvestres por estar habitando zonas selváticas, boscosas, por estar expandiendo sus fronteras agropecuarias, entonces lleva sus cultivos, sus animales de compañía a otras zonas que antes estaban inhabitadas, inhabitadas por el humano y sus animales, pero estaban habitadas por esos otros animales silvestres. Entonces, para prevenir o para actuar frente a determinadas infecciones, el ser humano ha desarrollado desde hace muchos años los llamados antibióticos. Son drogas que generalmente actúan sobre bacterias, actúan sobre riqueza, sobre clamidias, están los antiparasitarios que actúan sobre los parásitos, los antivirales sobre los virus, todo ese arsenal de drogas químicas que nosotros manejamos para, una vez que ese agente patógeno entró en nuestro organismo, antes que desarrolle una enfermedad, la consulta médica nos dice, bueno, hay que consumir ese tipo de animales, ese tipo de antibióticos. Lo mismo pasa con nuestros animales. Las ciencias veterinarias también echan mano a ese arsenal químico de los antibióticos, antiparasitarios, antifúngicos, etcétera, y se aplican en los animales de compañía o de consumo, las ovejas, las vacas, lo que después vamos a consumir. ¿Qué pasa? Que el uso excesivo e indiscriminado de esas drogas va generando desde hace un tiempo resistencias en los agentes patógenos. O sea que los agentes infecciosos que causan enfermedad se están volviendo poco a poco resistentes a los antibióticos que nosotros usamos en forma indiscriminada. Por eso es necesario charlar este tema, transmitir este concepto a las audiencias de que no se puede usar antibióticos por cuenta de uno mismo. Esos antibióticos tienen que estar dados con prescripción médica, con receta, y el médico actuante en el caso humano o el veterinario actuante en el caso de animales tiene que evaluar qué antibiótico va a usar frente a la infección presente. No usar cualquier antibiótico y usarlo en la forma que nos lo recomiendan. No porque a los 2 días ya nos sentimos bien, cortamos el tratamiento. El tratamiento con antibióticos tiene que ser completado según la prescripción médica. Si no, se genera esta resistencia a los antibióticos que después nos ocasiona un problema muy serio, porque cuando los queremos usar ya no sirven. Claro, doctor, y con respecto al tratamiento del agua, no sé si se habla también cuando ustedes se reúnen, la verdad que interesantísimo que todos los años se reúnan en una salud para entre todos lograr cosas en bien de la humanidad, de lo que estamos Ujú. haciendo ahora, difundir. ¿Qué nos puede decir con referencia a eso? Tratar el agua, que nosotros a veces la hervimos o le ponemos un filtro. ¿Sirve para eliminar realmente los gérmenes ultra resistentes, digamos? A ver, el agua contaminada es un problema muy serio. La vida humana y la vida animal en el planeta Tierra solo es posible por la presencia de agua potable. Claro. Si no existiera agua, nuestro planeta sería un desierto y no estaríamos ninguno de nosotros. Por lo tanto, es un recurso que hay que cuidar. El problema es que al haber tantas personas en el planeta y tener tantas actividades industriales, agropecuarias, etcétera, el agua poco a poco se va contaminando. Por eso cada vez es más importante el uso de filtros para el agua, el uso de determinados productos para que el agua sea potable y pueda ser consumida sin ningún inconveniente, tanto por personas como por animales. El tema es que hay algunos metales pesados que se acumulan en el agua, arsénico, por ejemplo, y eso trae toxicidad tanto para las personas como para los animales. A veces los plaguicidas que se usan en los cultivos agrícolas para matar las plagas de las plantas Sí. terminan derivando en el agua, en las napas freáticas, y terminan contaminando ese agua con derivados del fósforo, del nitrógeno y demás, que también pueden ser acumulados en el hígado de las personas y los animales y traer trastornos, complicaciones. Es un tema muy, muy delicado el manejo del agua potable y evitar su contaminación.
Otro tema que preocupa, ¿se acuerda cuando eh, comenzó el COVID y fue por ¿Ah? China y nosotros dijimos, hasta que llegue acá a Argentina, por favor, a nosotros? Pasó poquísimo tiempo, Ujú. en Sí, avión se sí, vino el virus. exactamente, porque no es que viaja el virus en avión, el que viajó en Claro, avión fue el son ser las humano que personas, llevaba sí, el virus. sí, sí, Ese es el tema con estas infecciones, sí, que antes, cuando yo era chico, me acuerdo haber leído el libro La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio sí, Verne. Bueno, hoy en sí, día la Vuelta al Mundo se hace en 80 horas, que es sí, un periodo rapidísimo de tiempo. Es más, la mayoría de las infecciones en esas 80 horas todavía están en periodo de incubación. ¿Qué quiere decir? Que claro, no hay síntomas ni signos. O sea, uno no sabe que está enfermo. Cuando está incubando una enfermedad, uno no tiene fiebre, no le duele nada, está el agente dentro nuestro, pero nuestro cuerpo no se enteró. Eso es lo que se llama periodo de incubación. Después aparecen los signos y síntomas. Entonces, si uno viaja a una parte del planeta, como decíamos hoy, no se da la vacuna de prevención, no toma los cuidados que hay que tomar para evitar riesgo de contacto con animales silvestres, por ejemplo, y se pone en contacto con ellos, puede producirse el salto de especie, o sea, de un animal silvestre al humano, de un agente infeccioso. Ese humano se vuelve a su país de origen con el agente infeccioso adentro en periodo de incubación, sin signos, sin síntomas. Cuando llega a su país, empieza a tener los síntomas. Pero ya lo trasladó a la gente, que si no era por ese humano que viaja en el avión, en el barco o en el tren, ese agente estaba en su lugar de origen. claro, Alguien lo trasladó de una punta a la otra del planeta o una punta a otra del continente. Bueno, eso somos nosotros. Por claro. eso lo que sucede con muchas de estas zoonosis o infecciones que transmiten los animales a las personas es que después la diseminación la hace el propio ser humano con sus movimientos. Claro. Usted sabe que mi hermana vive por la zona de San Isidro y ahí Ajá. vienen unos animalitos, creo que, que es la comadreja, son marsupiales, se parece mucho al canguro porque llevan los hijitos todos en la panza. Ella les Sí. da de comer y además, como ya saben que ella les va a dar de comer y ella tiene muchos gatos, vienen ahora cada vez más seguido, le comen la comida a los gatos y están ahí medio conviviendo y a veces me preocupo si traerán algún tipo de enfermedad. Yo preocupada y le diría a su hermana que no lo haga más, porque ella puede tener vacunado y desparasitado a sus felinos, pero Sí, seguramente estas comadrejas que vienen, ella ni nadie los controla. Ellos claro, pueden tener sus propios agentes infecciosos, sus propias bacterias, sus propios virus, y por un lado se lo pueden transmitir a sus felinos o se lo pueden transmitir a ella misma y pueden contaminar el ambiente, con lo cual cla- la casa de su hermana puede ser un foco de infección para una zoonosis desconocida hasta ahora y que tengan estos animales que llegan del ambiente silvestre a convivir con su hermana y sus felinos. Así que es un claro. riesgo. Es un riesgo, si le da mucha pena y los quiere dar de comer fuera de la casa, pero no que ahí en las ventanas, ¿ya? Se pone en la ventana el No, animalito no, para pedir es que el comida. animal silvestre se adapta fácilmente. Si Claro, encuentra casa y comida, no se va a ir más. claro. Doctor, no quiero que se vaya de nuestro programa sin contarnos con referencia a la Facultad de Veterinaria que cuando usted era alumno, él estaba en el año 1972 en el grupo de los creadores de la Facultad de Veterinaria sola, no unida a la de agronomía, digamos, como eran anteriormente a ese año. Exacto, exacto. La Universidad de Buenos Aires, donde yo estudié y me gradué de veterinario, tenía originalmente una facultad que se llamaba de Agronomía y Veterinaria. Era una única facultad con dos carreras. Y el problema que teníamos era que había cierta preeminencia de la carrera de agronomía. Eso se representaba en la designación de autoridades, en la asignación de presupuestos. Había Claro, cierto desfasaje entre lo que era la parte de la carrera de agronomía y la parte de la carrera veterinaria, como que estábamos en un segundo plano. Y era una situación que se venía arrastrando desde muchos años antes, y bueno, en 1972, yo estaba en ese momento cursando entre el primer y segundo año, hubo una huelga de los compañeros de tercer año por mejores condiciones de estudio y de trabajo de una de ajá, las materias de anatomía patológica, y esa huelga empezó a difundirse rápidamente en todo el estudiantado. Hubo algunos que nos sumamos con mucho interés, yo diría casi militante, para
tratar de que esa situación parara y se pudiese resolver favorablemente. Y bueno, nada, se hizo una huelga estudiantil muy, muy fuerte de casi 2 meses, que incluyó una huelga de hambre de 21 compañeros, 22 compañeros, 21 varones y una compañera mujer, que hicieron una huelga de hambre durante 13 días y 14 noches. Recordemos para los que están escuchando esto que en 1972 había un gobierno militar, una dictadura, estaba el general Lanusse como presidente facto de la República Argentina. Y bueno, esa movida, esa huelga que tuvo muchas actividades, cortes de calles, desfile con animales por la calle Florida, por la calle Corrientes. Bueno, se desembocó en una toma de la facultad primero, una toma del rectorado de la UBA después. Tuvimos serios problemas con la represión. Nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA 26 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos todavía desde aquel momento. Fue muy duro el castigo. Pero bueno, finalmente en octubre, el 22 de octubre de 1972, por la fuerza del movimiento estudiantil, el gobierno se vio obligado a declarar la separación de las dos facultades. Se creó la Facultad de Ciencias Veterinarias y paralelamente se creó la Facultad de Agronomía. O sea, que donde había una facultad, a partir de ese octubre de 1972, hay ahora dos facultades en la Universidad de Buenos Aires. Qué valientes y qué costo también fue aquello. Uf, Para que, muchísimo, bueno, muchísimo. Así que bueno, mm, fue un movimiento muy fuerte, muy importante y que tuvo sus logros, pero también tuvo sus costos. totalmente. Doctor, le agradezco tantísimo, fue un gusto enorme haberlo conocido hace unos días cuando se armó esa conferencia de prensa después de la reunión que ustedes tuvieron, que me parece que después siguieron con Una Salud Exacto, sí, y sí. bueno, y que pueda haber venido hoy a nuestro programa con su palabra, sus consejos y contarnos acerca de todo esto para el bienestar de la población. No, el agradecido, reitero, soy yo porque es necesario que programas como el suyo, Sara, colaboren en la difusión de todas estas cosas que a veces no son conocidas por el gran público. Y bueno, poder el mensaje hace bien. Así que soy yo el agradecido y me pongo a su disposición para cuando usted quiera una nueva oportunidad. Desde ya que sí, tenemos que seguir, hay que seguir informando sobre estos temas. Un abrazo muy grande, muchas gracias. Igualmente, Sara, muchas gracias, buena semana. Saludos a usted y a sus oyentes. Hasta luego. Hasta luego. Era el doctor Edgardo Marcos, ustedes ya lo escucharon, qué claro que nos explicó todo. Él es también, eso no lo dije, director de la maestría en salud animal de la Universidad de Buenos Aires.